Bueno, entonces antes de comenzar, no olviden dejar constancia de su presencia en el chat para efectos de porque mañana es sudadera. dejar constancia de su asistencia. De mañana, sí, es el foro. Bueno, con ustedes estábamos viendo la teoría del acto jurídico. Ya habíamos avanzado bastante frente a algunos elementos que constituyen esa teoría y que nos permiten establecer cuando nos encontramos pues ante un fenómeno negocial, ¿ya? O de comprometer nuestra voluntad. Y habíamos llegado hasta esos elementos generales o comunes del acto jurídico. Y habíamos retomado el tema de capacidad, que ya habíamos dicho es esa habilidad de poderse obligar por sí mismo, pero además de ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones sin la autorización de una persona, ¿ya? Esto nos llevó, por cuanto habíamos estado analizando el fenómeno de los elementos generales del acto jurídico, ¿ya? Y hablábamos entonces de la capacidad del consentimiento, el objeto lícito y la causa lícita. Entonces, sobre capacidad, pues ya sabemos, una persona a los 18 años es capaz, pero eventualmente puede ser declarada incapaz por una enfermedad mental permanente, por ser menor de 14 años o por las personas que siendo sordomudas no pueden darse a entender con lenguaje de señas. También dijimos que los menores púberes, es decir, los que tienen 14 a 17 años, tienen una incapacidad relativa en la medida que pueden realizar negocios jurídicos, algunos negocios jurídicos, los cuales no se entenderían nulos, y que existen inhabilidades especiales para desarrollar cierto tipo de actos. Ya hablamos allí de los escenarios de los grados de parentesco, pues que afectan todo cualquier tipo de negocio jurídico. Y las implicaciones, les decía yo, que por ejemplo hay en la contratación estatal. Nos queda pasar entonces a un elemento supremamente importante, que es el consentimiento. Y el consentimiento hace alusión a esa disposición libre y espontánea de contraer obligaciones o ejercer un derecho, ¿ya? Entonces, tiene que ver con el tema de la voluntad. Cuando hablamos del consentimiento como esa manifestación de lo que nosotros queremos hacer, pues en materia ya de obligaciones, de contratos, esta se puede manifestar en hacer algo, en no hacer o dar algo, ¿ya? Entonces, hacer algo es contraer una obligación de trabajo, por ejemplo, o en realizar un servicio, ¿ya? No hacer es abstenerse, pues, de hacer esa situación. Y dar es transferir ya el dominio de algo a otra persona. Ya nosotros mirábamos la forma de transferir, en este caso, la tradición cuando estamos vendiendo, donando o permutando un bien. Es importante entender que la voluntad puede tener dos expresiones en derecho. Cuando ustedes firman un contrato, cuando ustedes van a realizar un negocio, generalmente es expresa, ¿ya? Como en este momento. Entonces, la oferta y la aceptación es un fenómeno jurídico que se va a mirar con mucho detenimiento en su derecho comercial. Entonces, la oferta, ¿ya? Cuando usted va a un almacén y le dicen, esto cuesta 10,000 pesos, y usted la acepta, ¿ya? Ese fenómeno de la aceptación se entiende como una transacción comercial, un contrato de compraventa o de suministro. Entonces, está la oferta y la aceptación, y esa aceptación es expresa, ¿ya? Siempre debe ser expresa.
De ninguna manera puede haber actos que den a entender que alguien ha aceptado algo por su silencio. Jamás. Por ejemplo, nosotros estábamos analizando con noveno semestre en el tema del derecho del consumidor, cómo ahora en estos mercados emergentes que han surgido con ocasión de la pandemia que estamos viviendo, el tema de la regulación del comercio electrónico es supremamente rígida en cuanto a la información que yo debo presentar en mi página web, en mi red social, ¿ya? Al punto de que no puede entenderse que situaciones adicionales uno las acepta si no están debidamente expresadas allí en la página. Entonces, cuando hablamos del negocio, pues hablamos obligatoriamente de una de una manifestación de la voluntad de manera expresa. ¿Listo? Pero también la voluntad puede ser tácita. ¿Y qué significa tácita? Que el derecho da o sobreentiende una posición, una actitud, un silencio de una parte, de una persona. Entonces, por ejemplo, cuando uno entabla una demanda por cualquier circunstancia, hay una primera audiencia a la cual las partes, demandante y demandado, no los abogados, sino las partes, ¿ya?, involucradas en un conflicto, sea laboral, sea comercial, sea civil, tienen que ir y contestar unas preguntas y hacer una especie de careo entre las dos partes para ver, establecer cuáles son las pretensiones o las posibilidades de arreglo entre ellas. Si una de esas partes no va, la ley entiende ya que ese silencio es un reconocimiento tácito de las cosas que está diciendo la contraparte, o lo que antes se denominaba el indicio grave en contra, ¿ya? O esa frase de cajón que uno dice, el silencio otorga, ¿ya? La ley reconoce ese tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando uno no asiste a una audiencia, cuando uno no presenta la contabilidad en un proceso, ya le exigen la contabilidad y uno la presenta, entonces pierde en ese caso la posibilidad de alegar bajo su propia teoría porque la contabilidad de la contraparte es la que va a regular el desarrollo de un conflicto comercial, por ejemplo, cuando hay dudas entre conflictos entre comerciantes. Entonces, ciertas actitudes o que una persona, por ejemplo, en materia laboral, se rehúse a negociar, ¿ya? Que una persona ejerza maniobras dilatorias en caso de huelga. Por ejemplo, un sindicato quiere negociar, quiere mejorar algunas condiciones salariales de sus trabajadores y el empleador dice, no, yo me voy de viaje después, con el fin de dilatar ese proceso de negociación. La ley entiende de que eso es digamos que ese empresario no quiere ponerle atención alguna al sindicato y se activa entonces el derecho de los trabajadores a formular una huelga, por ejemplo. Entonces, para ciertas situaciones, el derecho requiere o establece de que la manifestación de ese consentimiento debe ser expreso y en otros casos, pues lo presupone, ¿ya? Como estamos viendo en los ejemplos que hemos visto. Esto nos lleva a entender de que en el escenario comercial, en el escenario, digamos, en el que ustedes se van a desenvolver como profesionales de la administración de negocios internacionales, pues van a hacer gala de ese principio o derecho a la autonomía de la voluntad privada. ¿Y en qué consiste eso? En que los particulares pueden obligarse de manera, digamos, amplia hasta el límite de los derechos subjetivos. Ya vamos a ver, o ya hemos visto algunos límites, ¿no? Que el derecho del uno va hasta donde el derecho del otro, la buena fe, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa voluntad privada también tiene unos límites de acuerdo del ámbito negocial en el que se desarrolle. Por ejemplo, si estamos en un contrato comercial, pues el contrato comercial
genera es unas condiciones, digamos, de base sobre las cuales los comerciantes puedan adelantar sus negocios. En concreto, están, por ejemplo, ustedes cogen un código de comercio y encuentran el contrato, digamos, de compra-venta, el contrato de arrendamiento comercial, el contrato de suministro, el contrato de seguro, el contrato de comisión, el mandato, bueno, contratos que están regulados en la ley. Pero la ley lo que hace es dar unas pautas generales y le deja a las partes la creación del contrato, y estas personas que firman cada uno de esos contratos pues le pueden rellenar algunas cosas adicionales. Recuerden entonces que hablábamos de que había unos elementos generales comunes, que son los que estamos mirando, unos esenciales, unos de la naturaleza y otros que se agregan. En ese caso, entonces, la virtud de configuración de la voluntad es amplia. Pero si lo que estamos es negociando con el Estado, porque somos unos empresarios que le vendemos al Estado, allí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque el Estado está en otro escenario en el cual prima el interés general, prima el cuidado por los recursos públicos, y en consecuencia la voluntad se ve limitada. Entonces, nosotros debemos saber como empresarios que depende de quién sea nuestra contraparte o la persona con la que estemos suscribiendo un acto jurídico como un contrato, pues nos van a cambiar o nos va a ver restringida nuestra autonomía de la voluntad. Carlitos, están escuchando todo el mundo diciendo cola, cola, cola. Entonces, por ejemplo, permítame un segundito. Entonces, les estaba comentando, ¿ya? Depende del ámbito, aplican un principio que es fundamental para que ustedes identifiquen de pronto el escenario en el que están negociando. Cuando estamos entre privados, se aplica la máxima del derecho privado, que lo que no está prohibido está permitido, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que las relaciones entre particulares, de los actos jurídicos de los particulares, entonces podemos hacer todo aquello que no prohíba la ley, ¿ya? Eso es lo que nos determina el derecho privado. Pero si lo que estamos es negociando con el Estado, o somos servidores públicos, o tenemos alguna connotación de derecho público, es al contrario, ahí aplica el denominado principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Que ningún funcionario o ninguna persona que representa al Estado va a poder actuar sino conforme a lo que le permite la ley. Y en consecuencia, si yo soy un empresario que le vende cosas al Estado, pues tengo que tener en cuenta que mi autonomía de la voluntad está restringida por los procedimientos legales. Entonces, la máxima que se aplica ya es lo contrario, que lo que no está permitido está prohibido, ¿ya? Acá la ley nos da unas bases y el resto se desarrolla en el tráfico comercial, ¿ya? En los negocios que hacen los particulares. La ley no nos dice qué hacer, a qué horas levantarnos, no nos dice cuántos hijos tener, no nos dice qué contratos debemos firmar. Nos dice, ¿ya?, que tenemos unas obligaciones laborales, que si tenemos hijos debemos responder, que si contraemos obligaciones debemos responder por ellas. Pero acá, sí, cuando estamos en el derecho público, entonces en ese caso sí es al contrario. La ley le dice, bueno, usted es funcionario público, puede contratar de determinada manera, para contratar tiene que hacer una licitación, si usted es un empresario y va a participar, no debe ser corrupto, no debe hacer prácticas restrictivas de la competencia, como ponerse de acuerdo con su competencia para definir quién se lo gana, no debe dar coimas, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí me entienden?
Son dos escenarios de expresión de esa autonomía de la voluntad privada. Entonces, ya la ley, en algunos casos, nos pone de presente, digamos, esos escenarios de expresión de la voluntad cuando, digamos, nosotros manifestamos esa voluntad, la recoge la norma y la vuelve fuerte o le da una fuerza que compromete nuestra capacidad jurídica, que compromete nuestro patrimonio, que genera obligaciones y deberes. Entonces aquí hemos traído unos ejemplos que están establecidos en la ley que nos ponen a pensar entonces todos esos escenarios en los cuales nuestra voluntad, nuestras expresiones de voluntad generan responsabilidad. Por ejemplo, la primera nos dice, el contrato legalmente celebrado es ley para las partes. Los romanos decían pacta sunt servanda, ¿ya? Un principio de la contratación, sobre todo en derecho internacional. Un contrato celebrado es ley para las partes. Entonces, en el momento en que dos partes expresan una manifestación de esa autonomía de la voluntad, pues automáticamente, ¿ya?, generan responsabilidad, obligación. La obligación, por ejemplo, les decía que tiene que ser expresa, de rechazar la oferta, ¿ya? Entonces, es expreso. Si yo deseo no aceptar una oferta porque me encuentro a alguien, me llaman o me ofrecen algo por internet, yo tengo la posibilidad de decir no. Y tenga que ser expreso la aceptación. Pero al inverso, miren, por ejemplo, el Código de Comercio nos pone dos escenarios, ¿ya? Cuando yo soy el que estoy recibiendo la oferta, pues yo la puedo rechazar y ese rechazo tiene que ser expreso o la aceptación tiene que ser expresa. Pero al otro escenario, el comerciante que vende, ya que está ofreciendo sus productos o servicios, no puede revocar la oferta. Si ya la ofrece, tiene que mantenerla. De allí que inclusive eso traspola a otro escenario que es el derecho del consumidor, que establece que los precios publicados en una oferta vinculan y en caso de que se desconozcan, pues genera responsabilidad y perjuicios a favor de ese usuario o consumidor. Entonces, miren los dos lados de la voluntad. La posibilidad de que entre las personas podamos extinguir obligaciones. ¿Cómo así? ¿Ya? Entonces, el artículo 1625 del Código Civil dice que las partes, si están de acuerdo, pueden extinguir una obligación. Ejemplo. Entre ustedes, entre las dos personas, por ejemplo, entre Brian y Alejandro, se prestan 10 millones de pesos. Si mantuviéramos de manera objetiva esta máxima que dice que el contrato legalmente celebrado es ley para las partes, pues ese contrato tendría que cumplirse a cabalidad, so pena que no se pudiera, digamos, sino acabar con el pago, ¿ya? Entonces, le pone una situación de que yo no puedo condenar las deudas. Sin embargo, esta otra máxima me dice, si las partes se ponen de acuerdo, le puede condonar la deuda, ¿ya? Entonces, nos permite la ley también condonar, extinguir obligaciones mediante acuerdo. Mediante un contrato, perdonamos la deuda, ¿ya? Sin pago. La ley no lo permite. ¿Eso qué quiere decir? Y es un principio universal del derecho que dice que las cosas se deshacen como se hacen. Si expresamos nuestra voluntad para celebrar un contrato, podremos ya celebrar otro para terminarlo. Es tan así esta posibilidad de que la voluntad tenga esa fuerza de crear escenarios de responsabilidad jurídica que la ley la persigue, ¿ya? Aquí dice retrospectividad de la ley según el momento de haber otorgado esa voluntad. Cuando yo suscribo un contrato, ese contrato se rige por las leyes
que estaban vigentes al momento de suscribir ese contrato. Si en el futuro la ley cambia, ese contrato se rige por las normas que estaban vigentes al momento de suscribirlo. Esto es importantísimo porque así se puede mantener la seguridad de las negociaciones hechas en virtud de ciertos contratos. Por excepción, esto no aplica en el derecho laboral. Allí sí existe una situación o un principio que se llama el efecto útil de las normas, ¿ya? Y de aplicación inmediata, porque si llega una norma nueva, esa norma modifica los contratos laborales que estén vigentes en ese momento, sin perjuicio de los derechos adquiridos. Pero miren ese grado de importancia de la voluntad privada porque se amarra a la ley que estuviese vigente al momento de que se generaron esos efectos. La posibilidad de renunciar derechos que afecten el interés individual. Entonces nos dice, yo no puedo renunciar a un derecho que afecte a un colectivo de personas. Solo puedo renunciar a los que me afecten a mí individualmente. ¿Ya? Entonces, yo no puedo renunciar, por ejemplo, o es un derecho irrenunciable el renunciar al salario o a las prestaciones sociales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso afecta en el colectivo a los trabajadores y afecta, o ese salario afecta de alguna manera, o está consagrado el salario para sostener al trabajador y a su familia. Entonces, para proteger esos intereses de ese trabajador y su familia, la ley prohíbe, ¿ya?, que se renuncien a ese tipo de derechos. Pero en este caso, digamos, yo puedo renunciar a un derecho que solo me afecta a mí. Por ejemplo, no recibir una herencia. Yo puedo renunciarla, decir, no, no la acepto. ¿Ya? Repártense entre ustedes, yo no quiero saber nada de esa herencia. Porque recuerden que, por ejemplo, uno no solo hereda riquezas, ¿no? Uno hereda riquezas y deudas, ¿ya? Porque uno hereda el patrimonio. Entonces, si hereda el patrimonio, hereda los bienes y las deudas. Entonces, uno tiene opciones de recibir todo, bienes y deudas, recibir con beneficio de inventario, esto es, ¿ya?, quitar, pagar las deudas y lo que sobre recibo, o no aceptarla. Por ejemplo, importante, los romanos decían, ignorantia juris non excusa. Es una máxima, máxima, máxima del derecho que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. ¿Ya? Ustedes no pueden decir, es que nosotros no somos abogados, es que nosotros no sabíamos que la ley decía eso. No, toda persona está obligada a conocer la ley y la ley presume con esta máxima que la conoce. ¿Ya? ¿Para qué? Para que todos sus actos de voluntad pues generen obligaciones, generen deberes. ¿Listo? Y otra expresión es, por ejemplo, la interpretación de los contratos. El artículo 1628 nos dice que en caso de divergencias entre la interpretación de un contrato, pues se tendrá en cuenta primero la voluntad de las partes. Un contrato dice en el texto que lo que se vendía era A de color rojo, pero en realidad las partes desde un principio negociaron, comprador y vendedor, que era B de color azul. Entonces, así el contrato diga lo que diga, los contratos se interpretan de acuerdo en primer inicio con la voluntad de las partes. Entonces, si se cumple de esa manera, las partes cumplen el contrato. ¿Listo? Entonces, ¿a qué vamos con este escenario que estamos analizando en este momento? Pues que la autonomía de la voluntad es un derecho que tenemos nosotros actualmente, un derecho fundamental, pero genera, digamos, unos impactos jurídicos. Por eso estamos hablando de hechos jurídicos humanos y voluntarios, ya que buscan un fin. Entonces, cuando yo expreso mi voluntad, estoy generando un denominado acto jurídico. Y ese tiene importantes repercusiones en la vida negocial, especialmente en la vida negocial. ¿Claro hasta allí?
¿O no? Contesten, por favor. ¿O hay dudas sobre esa autonomía de la voluntad privada y los efectos que ella tiene? ¿Sí está claro, señores? ¿Señoritas? Sí. Listo. Esa autonomía privada tiene unas limitaciones. Ya miramos, ¿no? Las que establezca la ley, pero también otras que nos genera, por ejemplo, la lógica, ¿ya? Eso implica que yo puedo comprometer la voluntad hasta el punto de la lógica. Yo no puedo decir, bueno, yo soy libre y en esa medida de esa libertad de comprometer mi responsabilidad, le empiezo a vender lotes en la luna a las personas, ¿ya? Eso sería un contrato por demás con objeto ilícito porque sería una situación irreal, ¿ya? Entonces la lógica impone unas reglas también que nos determinan que ciertos contratos pues no se pueden suscribir y en consecuencia la autonomía de la voluntad pues se ve restringida. La naturaleza de las cosas, ¿ya? Entonces yo no puedo decir que vendo vehículo automotor que vuela, ¿ya? Y poner una foto de un auto normal, además de estar actuando de mala fe, pues la naturaleza de ese carro o de lo que estemos vendiendo, pues me está ya restringiendo suscribir negocios de esa manera. Otro fenómeno que es importantísimo y es el que más se está expresando en esta época de crisis, ya es la imprevisión. ¿Y qué nos dice la teoría de la imprevisión? La teoría de la imprevisión nos dice que ante fenómenos imprevisibles e irresistibles, ¿ya? Miren esos dos escenarios, imprevisibles e irresistibles, pues hay lugar a revisar el cumplimiento de ciertas situaciones. Entonces yo comprometo mi voluntad a venderle, por ejemplo, a fabricar una serie de, ¿qué nos inventamos? A ver. Bueno, construir un edificio. Tenemos una constructora y contratamos con un dueño de un lote que dice que le construyamos ahí una casa. ¿Listo? Y sucede este escenario de la pandemia y yo no puedo cumplir. ¿Por qué? Porque primero el gobierno me restringe, segundo, no se han establecido protocolos para poder reabrir, apenas se reabrieron y bueno, incumplí el contrato. Entonces yo acudo a la teoría de la imprevisión para decir que sobrevino un fenómeno irresistible, un fenómeno imprevisible que me impide cumplir con ese contrato. Y en consecuencia yo le puedo pedir a un juez que lo termine, ¿ya? O que ajuste las obligaciones a una proporción equitativa. Entonces, eso es lo que acontece ahorita, por ejemplo, con los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Están las peleas ahorita con los colegios privados, por ejemplo, que nos ponen de presente que vino una crisis que era un fenómeno imprevisible, que tampoco es resistible, que no hay, digamos, en algunas situaciones la forma de cumplir y en consecuencia, pues, deben ajustarse o tomarse las medidas para que las cosas son equitativas. Entonces, la imprevisión nos permite eso. El abuso del derecho también es otra teoría que pone limitación a la voluntad privada. ¿Y qué trata el abuso de derecho? Pues que yo no puedo utilizar el ejercicio de un derecho propio para vulnerar o causar prejuicios a otros, ¿ya? Entonces, mediante mi derecho de propiedad, pues no puedo, por ejemplo, colocar sonido, unos 40.000 watts de potencia, pues, para que la gente no pueda permanecer tranquila. Entonces, estoy ejerciendo el derecho de propiedad, pero abusando de él, ¿ya? Recuerden, esto nos dice que el derecho del uno va hasta donde llega el derecho del otro. Y otras figuras como la lesión, ¿ya? Que busca restablecer equilibrios económicos de contratos cuando estos
han sido suscritos de manera abusiva. Entonces tenemos, por ejemplo, escenarios eh, en los cuales nos venden algo por la más de la mitad, digamos, en un 100% doblado el precio. Entonces la lesión nos dice que cuando nos venden un producto por el doble del precio, ya tenemos derecho a la reparación. ¿Listo? Eh, ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo voy a comprar una casa y me la venden en 500 millones de pesos, pero en la realidad esa casa costaba 200. Entonces, como hay una superación del valor normal, si bien la autonomía de la voluntad nos dice que podemos contratar por cualquier precio en la compra-venta, porque nosotros somos libres, estamos actuando, ejerciendo nuestra voluntad, sí, ¿ya? Sí, la otra persona, a sabiendas de que el precio es 200 millones, me la vende en 500 y yo lo pago, yo tengo derecho a que me reintegren el excedente. ¿Por qué? Porque nadie puede sacar provecho de esa manera. Entonces, cuando un bien que me están vendiendo me lo venden por encima ya del 50, digamos, del 100%, que supere el doble, ya, que supere el 50%, digamos, del valor real, el precio pagado, entonces tengo derecho a repetir sobre lo pagado. Entonces hay un límite también de una justa utilidad sobre esa situación. Bueno, esto del tema de la lesión, pues eh, riñe también con el tema de cómo ha evolucionado el comercio y el capitalismo, pues en la medida de que a veces las leyes de la oferta y la demanda son las que ponen los precios y sobre todo en escenarios de crisis, pues ya miramos que es eso, el mercado el que regula esas leyes más que las partes decidan, ¿no? Pero de todas maneras hay que tener en cuenta que existe ese fenómeno de la lesión, ya que yo no puedo tener una utilidad desproporcionada en ese entendido. ¿Listo? ¿Claro? ¿Hasta ahí? Entonces, para finalizar este tema del consentimiento, entonces tenemos que, ya, eh, el derecho, ya, nos dice que el consentimiento, entonces, es esa expresión de la voluntad libre, ¿ya? Y espontánea que busca entonces tener efectos jurídicos. Ya dijimos, entonces es esa expresión de la voluntad que entiende a crear, extinguir o modificar obligaciones que pueden ser de hacer, no hacer o dar. En ese caso, pues nos tenemos que devolver a los vicios del consentimiento. ¿Y qué son los vicios del consentimiento? Aquellas circunstancias en las cuales el consentimiento se ve viciado, no es legítimo. Entonces, en ese caso podemos dar lugar ya a una demanda para que ese contrato se declare nulo por vicio del consentimiento. ¿Y cuáles son los vicios del consentimiento? Estos tres que ustedes miran aquí: error, fuerza y dolo. El error hace alusión concretamente a el engaño, digamos, pero que no viene de la parte que vende, sino de la persona que compra, para que me entiendan en el ejemplo. Entonces, es una apreciación indebida de la persona que ha incurrido en el error. Entonces, yo compro un televisor pensando que es 4K, ¿ya? Cuando en realidad es Full HD o 8K, por ejemplo.
Entonces, la persona se induce automáticamente en el error, digamos, no es perita en eso, ¿ya? Y en esa medida, pues hay un vicio en el consentimiento porque creyó que iba a comprar una cosa que no lo era, ¿ya? Entonces, en ese caso hay un vicio del consentimiento y ese contrato se puede deshacer. Lógicamente, en el momento en el que advierta que eso aconteció. Bueno, esto puede darse también de pronto hasta en un contrato de matrimonio, ¿no? Actual en esos contratos en esos matrimonios que ahora que se conocen por redes sociales, se casan desde el extranjero y luego se conocen cuando ya están casados o llegan a casarse, llegan a conocerse el momento del matrimonio. Pues cree que es una persona la de la foto del Facebook y resulta que no es. Bueno, entonces sería un ejemplo también, digamos, de un error del consentimiento. La fuerza hace alusión a la violencia, ¿ya? Cuando una persona la obligan a hacer algo. Por cualquier medio, violencia física, violencia psicológica, violencia de cualquier naturaleza. Entonces, un revólver en la cabeza, te estábamos obligando a que me vendas ese lote, ¿ya? A cualquier precio. Entonces, luego, si yo demuestro eso ante un juez, se va a demostrar que ese negocio jurídico nunca debió surgir, ya porque un vicio del consentimiento. Y aquí en Colombia eso sí que dio muestras, digamos, frente a una situación que normalmente una persona podría haber demandado en tiempo oportuno y adelantar las acciones pertinentes cuando se miró el tema del desplazamiento. ¿Ya? Entonces sabemos que en Colombia hubo mucho desplazamiento y que la gente fue forzada a salir de sus tierras y luego sobre sus tierras otros aparecieron vendiendo y generando un tráfico de bienes inmuebles y luego aparecen como legítimos dueños de buena fe. Teniendo en cuenta pues ese conflicto que vivimos, pues acá esto trasciende, digamos, a un simple negocio civil o comercial, a convertirse en una política de Estado que es la restitución de tierras. ¿Por qué? Porque todos esos negocios son hechos con fuerza. ¿Ya? Algunas personas las obligaron a vender sus tierras y salieron desplazadas. Y el dolo tiene que ver con el engaño, el error, pero inducido de mala fe. ¿Ya? Acá sí es el que vende. El que vende utiliza publicidad engañosa, el que vende engaña a la persona, ¿ya? Ofreciéndole un servicio o un bien que no es el que realmente va a adquirir, lo hace aceptar el negocio, saca provecho de él, pero lo engaña. Entonces, en ese caso, ¿ya? Definitivamente también podemos entrar a demandar por ausencia de consentimiento o vicio del consentimiento, mejor dicho. Entonces, ya sabemos, el consentimiento hace alusión a esa expresión de la voluntad, ¿ya? Manifestada o concretada en esa posibilidad de generar efectos jurídicos con nuestras decisiones, pero que están protegidas también por el derecho en el sentido de que si mi voluntad se ve viciada por error, se ve viciada por violencia, por fuerza o por engaño de un tercero de mala fe a través de una maniobra engañosa, como el dolo, ¿ya? Una expresión del dolo, entonces, pues faltaría a ese requisito y en consecuencia no existiría el acto jurídico o se podría pedir su nulidad. ¿Ah? Entonces, miren, elementos generales, capacidad, consentimiento y nos queda el objeto y la causa lícita. Entonces, cuando hablamos de objeto lícito, nos dice la norma, es todo aquello que no esté prohibido por las leyes de la nación. Entonces, ejemplos, ¿ya? Yo no puedo alegar que me incumplieron el contrato de compra-venta o de suministro de una sustancia estupefaciente y llevar eso ante un juez. ¿Por qué? Porque ese contrato no existe para el derecho porque la sustancia está prohibida. ¿Ah? Además es un delito. Entonces, yo no podría decir también, por ejemplo, que voy a reclamar que el arma que me vendieron no es de buena calidad, que resultó siendo hechiza, no de marca,
porque tampoco esa arma está restringido el comercio de armas en Colombia, los únicos que pueden vender armas es el Estado y en consecuencia ese negocio es ilícito. Pero hay otros casos, digamos, más genéricos. Eh, Analizábamos 3 casos en concreto bueno, varios casos en Colombia en el tema del derecho del consumidor con sus compañeros de noveno. Por ejemplo, en Colombia está restringida la venta de apuntadores láser de color azul o verde. ¿Por qué? Porque esos tienen una potencia más grande que el apuntador láser normal rojo, que causa daños permanentes en el cuerpo. ¿Ya? ¿Y cómo llegó esto a ser prohibido por la Superintendencia de Industria y Comercio? Cuando una persona le dañó el ojo a otra jugando con un láser de esos. O había unas cositas que llamaban las mini gelatinas. ¿Ya? Esas mini gelatinas fueron prohibidas por la Superintendencia de Industria y Comercio porque varios niños se asfixiaron con ellas, causándose daños irreparables en su sistema nervioso por hipoxia o unos menores de edad fallecieron. ¿Ya? Entonces, en este caso, la superintendencia restringe el comercio de determinado producto y, en consecuencia, eso se vuelve ilícito. O es la lucha que tienen las personas o esta fundación que lucha por los derechos de las personas afectadas por el asbesto, que buscan que se restrinja, que se establezca como comercio prohibido este asbesto con el que hacen las tejas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso causa ya a largo o mediano plazo una enfermedad pulmonar que genera cáncer, digamos. Entonces están buscando es eso, que sea restringido. Entonces, toda situación que verse sobre un negocio prohibido por la ley, ¿ya? Como la venta de situaciones indeterminadas, por ejemplo, ¿ya? Yo siempre tengo que establecer claramente, individualizar eh, ciertas situaciones, pues deben estar eh, conforme a la ley. Si la ley lo prohíbe, pues está proscrito. Por ejemplo, está proscrito que el Estado le preste bienes a particulares, ¿ya? El contrato de comodato, salvo que sean personas sin ánimo de lucro, de reconocida idoneidad, que busquen cumplir proyectos sociales. Entonces, en ese caso, el Estado les puede prestar bienes, de lo contrario no pueden. De ahí que cuando un funcionario estatal presta alguna instalación del Estado para hacer una reunión política, por ejemplo, eso ya le va a causar perjuicios y además ese contrato sería ilícito. Y la causa tiene que ver con el origen. Ya les había dicho yo, el origen tiene que ver concretamente con lo que motiva a una persona a realizar algo. Entonces yo puedo tener capacidad, consentimiento y objeto lícito, pero si lo que busco es financiar, les decía yo, con un grupo al margen de la ley, entonces mi negocio puede ser legal, puedo suscribir contratos con capacidad y consentimiento, negociando bienes, digamos, que no están prohibidos por la ley, pero si mi fin es perjudicar a alguien, si mi fin es lograr un tema de monopolio rentístico que solo le pertenece a la nación, ya monopolios no pueden haber, solo el Estado puede tener el monopolio sobre ciertos bienes, entonces, pues hay una causa ilícita, ¿ya? Si lo que yo busco es perjudicar a alguien, hay una causa ilícita, ¿ya? Entonces, esos elementos generales o comunes del acto jurídico, pues son esenciales para determinar que un contrato ha nacido a la vida jurídica, que tiene efectos y que no va a terminar siendo terminado por un juez por considerarse que hay ausencia de este tipo de situaciones. Entonces, otro ejemplo ya bueno, de falta de capacidad, pues ya sabemos, una persona que tiene una enfermedad mental permanente o transitoria y firma un contrato, ya eh, por efectos de esa situación de su enfermedad, es engañado, ahí hablaremos de falta de capacidad.
el consentimiento, digamos, cuando una persona es engañada, cuando una persona es obligada, ¿ya?, a suscribir un contrato. El objeto ilícito, lícito, digamos, cuando lo estamos diciendo lo contrario, cuando una persona vende productos prohibidos por la ley. Y la causa lícita es cuando el origen o la motivación que lleva a realizar esa operación comercial, pues lo que está generando es causar un perjuicio o financiar un grupo al margen de la ley o, digamos, cualquier situación que esté prohibida por la ley. ¿Vale? ¿Sí queda claro entonces esos elementos esenciales? ¿Sí está claro? Bueno, el concepto de la imprevisión, ya les decía, la teoría de la imprevisión hace alusión a que ante situaciones imprevistas, ya, imprevisibles e irresistibles, pues yo puedo solicitar que se termine ese contrato, que no esté obligado a cumplir ese contrato porque para mí es imposible hacerlo. Entonces, un ejemplo, lo que estamos pasando ahorita, ¿ya? Tenemos una obligación de confeccionar tantas prendas de vestir y entregarlas para la venta para una empresa. Pero resulta que ante el tema de la pandemia, todos mis trabajadores están aislados, no puedo hacer que ellos cumplan con su labor, no hay producción de materias primas, no hay cómo cumplir esa prestación. Sin embargo, la persona que me contrató me dice, yo ya le di un anticipo, me cumple o me tiene que pagar la multa. ¿Ah? Entonces la imprevisión nos dice que ante esas situaciones imprevisibles e irresistibles, pues yo no puedo obligar a una persona a que cumpla algo que no va a poder cumplir, porque muchas veces, a veces se pierden las situaciones para las cuales se va a ¿qué les digo? O el objeto del contrato. Entonces pongamos otro ejemplo. Yo tengo que vender unos bienes que están en una bodega, yo los tengo bien custodiados, bien asegurados, pero de un momento a otro llega un terremoto y destruye la bodega y se destruyen los bienes que tenía allí para entregarlos. Entonces yo no los voy a poder entregar definitivamente. ¿Por qué? Porque es evidente que se han destruido. Me van a decir, bueno, pero usted me cumple o no cumple. ¿Yo cómo hago para entregarle algo que se destruyó por un evento de la naturaleza? Entonces yo le digo, permítame, yo le devuelvo el anticipo, ya que usted me dio, pero no le voy a poder cumplir el contrato. Y usted no me puede obligar ni cobrar multas ni perjuicios. ¿Por qué? Porque era un fenómeno imprevisible e irresistible. ¿Listo? Entonces es importante. Y la imprevisión es una fuente de limitación a la autonomía privada. Entonces aquí, por ejemplo, hacemos una relación. Miren. Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. Es decir, se cumple o se cumple. ¿Cuál es el límite a esa regla? Pues la teoría de la imprevisión. ¿Ah? Entonces, importante tener en cuenta ese tema. ¿Sí quedó claro, Héctor? Profe, Cuénteme. y en estos casos, pues, como de la pandemia y todo eso, pues, ¿cómo le explico? O sea, digamos, el trabajador no puede ir a la empresa, Sí. pues por la razón que ya usted dijo, pero, digamos, uno le tiene que seguir pagando. Verá, sobre ese tema hay bastante discusión en este caso. Pues eso lo mirarían ustedes en su sexto semestre laboral, pero si gustan, yo tengo ahí en las publicaciones de la página, digamos, podrían profundizar en ese tema en una parte cuando hablamos de la suspensión. ¿Qué sucede en materia laboral frente a la imprevisión? Lo que pasa es que los contratos laborales son diferentes a los contratos comerciales.
en la medida de que protegen a una parte débil de la relación, que es el trabajador. Entonces, ¿qué dice la norma? Cuando sucede la imprevisión, también la puedo llevar yo a la materia laboral con el fenómeno de la revisión. ¿Qué dice la revisión? Que en caso de crisis económica o circunstancias graves que impidan la ejecución del contrato, yo puedo acudir ante un juez laboral para que este juez revise el contrato y ordene su terminación. ¿Ya? Y eso es lo que están pidiendo muchas empresas a gritos. Porque de lo contrario se sigue generando, ¿ya?, un tema de pago de salarios. ¿Qué ha dicho, digamos, el Ministerio del Trabajo? Inicialmente se lavó las manos y dijo, ojo, que el tema de la fuerza mayor no es un tema que lo deciden las partes, es decir, empleador y trabajador, no es un tema que lo decide el Ministerio del Trabajo, sino es un tema que lo resuelve un juez. Y ahorita no hay jueces, están con suspensión de términos. Entonces, ojo con suspender unilateralmente los contratos. Ojo con despedir a los trabajadores. Porque si yo los despido, pues de antemano vaya pagándoles la indemnización para que luego no le venga una demanda encima. ¿Ya? Profe, pero ahí, o sea, ahí tengo la duda. Por ejemplo, o sea, yo no lo puedo despedir, está bien, bueno, no lo despido, pero tampoco tengo que pagarle, o sea, Por eso, porque entonces es una empresa. ahí hay que llegar, digamos, a acuerdos, de llegar, por ejemplo, a suspender el contrato de mutuo acuerdo. ¿Ya? Inicialmente eso. O, ¿ya?, solicitarle al ministerio que suspenda las actividades de la empresa por temas de fuerza mayor. ¿Ya? Pero el procedimiento no es unilateral. Cuando hablamos de fuerza mayor es cuando generalmente la empresa queda en imposibilidad de prestar el servicio. Por ejemplo, se cayó la fachada de la empresa y no puede entrar nadie, o hay riesgo de que la cosa se desarme, o hay riesgo de que los maten, así, cosas, digamos, que impidan al trabajador y al empleador prestar el servicio. Pero acá el Ministerio del Trabajo recordó de que aquí hay varias opciones. Está el teletrabajo, está el trabajo a distancia, ¿ya? Están las vacaciones anticipadas, está el tema de el pago de salarios sin prestación del servicio, ¿ya?, que deben agotarse antes de terminar el contrato, porque lo primero es garantizar digamos, la estabilidad en el empleo, para evitar un colapso económico, ¿no? Pero sin embargo, de acuerdo con la actividad económica, definitivamente no vamos a poder prestar el servicio, ¿no? Hay escenarios en los cuales definitivamente es imposible. Entonces, ¿cuál es la solución que se ha dado? Por lo menos las recomendaciones que nosotros hemos dado. Listo. Díganle esto al trabajador. Mire, suspendamos de mutuo acuerdo, ¿ya? Es decir, yo no le impongo, no le digo que es una fuerza mayor y que por eso usted se va para la casa. Y yo le doy un auxilio no constitutivo de salario durante los meses que va a estar suspendido el contrato, ¿ya? Para que usted se sostenga. No le puedo pagar la totalidad del salario porque es absurdo que yo le pague el salario sin prestarle el servicio, ¿ya? Pero desalarizo el auxilio, por ejemplo, si gana un salario mínimo, pues le voy a decir que le voy a dar 300.000 pesos mensuales para que subsista, ¿ya?, mientras se suspende el contrato, digamos, como atenuar y negociar, porque si yo voy y le impongo y le digo que no, que el contrato se suspendió, como ha pasado con muchísimos, incluso hasta compañeros de ustedes, ¿ya?, que le suspendieron sus contratos de trabajo, o los echaron en últimas, pues es un hecho que la fuerza mayor o caso fortuito no es una causal de terminación del contrato, es decir, que voy a tener que pagar la indemnización. Y aquí en Colombia sí se aplica eso, pues el que tiene plata paga y se acaba, ¿no? ¿A quiénes no podríamos despedir ni por el berraco, sino con permiso del Ministerio del Trabajo? Por ejemplo, las mujeres en embarazo, por ejemplo, las personas gravemente enfermas, independientemente de que haya o no razón para no poder pagar el salario, o a las personas con fuero sindical, ¿ya? A esas personas, digamos, es un tema que ya es más de la naturaleza del derecho laboral, pero vale la pena advertirles que a esas personas yo tengo que pedir permiso primero a la autoridad competente para poder decir que ese contrato se suspenda o se termina. La recomendación es, si puede negociar, suspenda,
Si no, pues pague la indemnización y acabe con ese contrato, porque es preferible pagar la indemnización por despido injusto a estar manteniendo un trabajador sin laborar y generando salarios desde la casa. ¿Ya? Hay una serie de circulares, digamos, a los que les interesa este tema y una serie de circulares del ministerio que orientan, digamos, cuáles serían los agotamientos que deben darse. Sobre todo porque en muchos de los casos los trabajos se pueden realizar desde casa, pero otros no. ¿Mm? Entonces, en el caso que yo les pongo de la persona que confecciona cosas, pues llévele la máquina hasta la casa, instálesela en la casa, garantícele lo de la luz, lo de las cosas para que trabaje desde la casa y ya preste el servicio desde la casa. Puede ser, pero un escenario, por ejemplo, de un obrero de construcción, imposible, pues, ¿ya? Un mesero, imposible. Un chef, un cocinero, imposible. Desde la casa no pueden, tienen que trabajar. ¿Ya? O hay escenarios que nunca estuvieron restringidos, todo lo que son los servicios públicos esenciales, los servicios esenciales como droguerías, restaurantes, ¿ya? No pueden cerrar porque son esenciales para la vida, supermercados. Entonces, en esos casos, ¿cómo yo despido a un trabajador? ¿O cómo le suspendo el contrato? ¿Ya? Y ha habido muchos casos, por ejemplo, de restaurantes que han despedido a sus trabajadores, incluso administradores, alegando de que no se requieren en este momento. Difícilmente se puede creer una cosa de esas cuando de manera definitiva, pues, el restaurante no podía cerrar, porque la ley establece que es un servicio esencial que debe prestarse para garantizar este tema. Listo, ya no se puede prestar y meter a la gente dentro del restaurante, pero puede brindar los servicios de comida a domicilio. O sea, hay muchos escenarios y lo que se recomienda es que cada caso se mire en concreto y no se generalice. ¿Mm? Pero en la mayoría de los casos es eso, o le paga el auxilio con suspensión del contrato o le termina el contrato y le paga la indemnización, porque de lo contrario le vendrá una demanda y esa demanda podría terminar con unas indemnizaciones mucho más grandes. Gracias, profe. Listo. Bueno, dudas sobre estos temas que hemos analizado. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, si no hay dudas, entonces, pues vamos a terminar hasta hoy. Si gusta, a Karen Malte me tenía una dudita que no se la pude resolver la semana pasada. Si gusta, se queda al final de la clase para que la resolvamos. ¿Listo? Entonces, si no tienen dudas sobre el tema, nos vemos el día de mañana. No olviden dejar constancia de la asistencia en el chat. Gracias, profe. Bueno, estén bien. Profe, ¿ese corte solo abrió una nota? 2. ¿Cuál? Mañana ya les digo qué es. Va a haber un parcial y un trabajo. Ya, gracias, profe. ¿Listo? Bueno. Profe, habla Karen Malte. La duda ya la resolví, gracias. Pero Bueno, no se preocupe. Qué pena, disculpará que no la llamé. No, tranquilo, profe, gracias. Ajá. Bueno. Sí, pero de la farmacia, de mi mamá, la marca de trabajo. ¿Cómo tienes el chiquito para que nadie se trabajar acá? Sí. A ver, un poquito porque mi papá se trabaja. Ajá. Tienes que recoger mis marcadores. No sé, amor, vaya a hacer la pregunta. Terminamos en la cadena. Mira, que se la sabía, ¿de dónde la dejó? Mira. Me la dejé en la tarde y no lo veo. Bueno, que tengan buena tarde.